Bueno, muchísimas gracias. Gracias a la Fundación Atenea por esta invitación y bueno, buenas tardes a todos y a todos los presentes. Bueno, entonces en el aula virtual que vamos a compartir en el día de hoy, vamos a hacer eh, un muy breve acercamiento en términos históricos a lo que fue el genocidio del pueblo judío durante la Segunda Guerra Mundial y para terminar luego unas breves reflexiones sobre esta cuestión. Porque bueno, se habla mucho es muy conocida la cifra de los 6 millones de judíos asesinados en el contexto de lo que se llama la Shoah, pero no mucha gente tiene por ahí un mayor acercamiento, una mejor aproximación a cómo es que se alcanza esta cifra de 6 millones de judíos asesinados por el régimen nazi y sus aliados, ¿no? En primer lugar, lo que tenemos que decir es que si bien el régimen nazi llega al poder en 1933, en enero de 1933, y a partir de ese momento se desencadena un formidable proceso de desmantelamiento de las instituciones del Estado de Derecho y su reemplazo por un Estado autoritario, por una dictadura. Van a pasar algo así como 6 años y medio hasta el inicio de la Segunda Guerra Mundial en septiembre del 39, en donde, bueno, las políticas antijudías del régimen, eh, si bien obviamente fueron sumamente hostiles a los judíos alemanes y austríacos en este periodo, no pasaban de ser unas políticas destinadas a forzar la emigración, ¿no? De algo así como 550.000 judíos alemanes y 200.000 judíos austríacos del territorio del Reich. Bueno, luego también le fueron despojadas su condición de ciudadanos con las leyes de Nuremberg de 1935, sufrieron un pogromo con la Noche de los Cristales en noviembre de 1938, pero todos estos ataques y estos incidentes y estas cuestiones no, han, no es todavía el momento en el cual comienza lo que fue la destrucción o el exterminio de los judíos europeos. Ni siquiera esto comienza con el desencadenamiento de la Segunda Guerra Mundial, es decir, con la invasión a Polonia en septiembre del 39, es cierto que eh, en un primer momento el régimen nazi va a alcanzar a otros 2 millones de víctimas judías, ¿no? Los judíos polacos que estaban en Polonia Occidental. Luego también con la invasión a Francia, a los Países Bajos, a Bélgica y a todos los otros países que fue conquistando en 1940 y 1941, bueno, esto fue generando entonces cada vez una mayor cantidad de judíos europeos que estaban bajo la influencia o el poder del régimen nazi. Sin embargo, hasta aquí no tenemos todavía políticas de exterminio. Las políticas de exterminio, el holocausto va a comenzar específicamente y concretamente con la declaración de guerra que genera el régimen nazi a la Unión Soviética. El 22 de junio de 1941 comienza esa gigantesca invasión, la invasión terrestre más grande de la historia, ¿no? 3 millones de tropas alemanas desde el mar Báltico en el norte hasta el Mar Negro en el sur, 3 grupos de ejércitos y, bueno, una invasión de proporciones gigantescas. A medida que los nazis, los alemanes, fueron ocupando territorio en lo que hoy es Rumania, Ucrania, Bielorrusia, los países bálticos, esos inmensos territorios que fueron conquistando, bueno, allí por supuesto también había este, grandes contingentes de poblaciones judías eh, dentro de lo que era la Unión Soviética, y ahí es cuando cuando se desencadena el genocidio.
porque el régimen nazi, a través del Cuerpo de Seguridad de Estado, de las SS, da la orden en julio de 1941, le da la orden a sus unidades de control de policía en la retaguardia del Frente Oriental, les da la famosa orden de asesinar primero a los varones judíos, pero luego también a los ancianos, a las mujeres y a los niños, por el solo hecho de ser judíos. Esto tiene connotaciones no solamente raciales o de odio racial, sino también connotaciones políticas, porque según la ideología nazi, detrás de la estructura política de la Unión Soviética estaban los judíos, la internacional judía, y por lo tanto los judíos soviéticos combinaban esta doble condición de enemigos del régimen nazi, ¿no? Por un lado, su pertenencia racial a los judíos, y por otro lado, también se le asignaba el dominio o la manipulación del comunismo. Entonces, el judeo-bolchevismo fue el punto de inicio del desencadenamiento del genocidio nazi, y entonces vamos a compartir un mapa de esto que estamos viendo para ver cómo es que se desplegaron estas unidades llamadas Einsatzgruppen. Tenemos un cuadro de Yad Vashem, ¿no? Aquí lo que está sombreado era el imperio nazi, lo que está en gris claro era la Unión Soviética, y el avance de las tropas durante el año 1941 fue muy, muy profundo dentro de lo que era la Unión Soviética, más de 1000 kilómetros hacia adentro, y detrás se desplegaron entonces 4 grupos de tareas, o Einsatzgruppe, A, B, C y D, todos por supuesto de las SS, que se dedicaron durante algo así como un año y medio a fusilar poblaciones judías, de modo tal de dejar Judenfrei o libre de judíos estos territorios de la retaguardia del Frente Oriental. Esto es lo que se llama el holocausto por balas, es lo que se llama The Bullet Holocaust, y que cobró la vida aproximadamente de 1,5 millones de judíos de estos territorios. Y por lo tanto, entre julio de 1941 y hasta aproximadamente fines del año 43, fíjense que 1 de cada 4 de los judíos asesinados, judíos europeos asesinados en el contexto del Holocausto, 1 de cada 4 lo fue en el marco de estos asesinatos cometidos por los grupos de tareas de las SS en la Unión Soviética. Aquí vamos a ver alguna imagen más de estos fusilamientos. Aquí tenemos un grupo de varones judíos que están ya prontos a ser asesinados frente a la fosa común, ¿no? Aquí van a ser asesinados con un disparo en la nuca, van a caer hasta el fondo de la fosa, y aquí está esperando el siguiente contingente, rodeado de unidades auxiliares, policías y soldados, que son los ejecutores de estas masacres. Bueno, estas matanzas tuvieron lugar de asientos de judíos en pequeñas localidades, de a miles de judíos en localidades medianas, y de decenas de judíos en localidades grandes. Y de esto se llevaba adelante un registro muy, muy acabado que se elevaba a las autoridades de las SS, o sea, a Himmler y a Heydrich. Por ejemplo, este es un informe de la Einsatzgruppe A que operó en la zona de los países bálticos, y en donde día por día, día por día eh, se van a describir cuántos judíos hombres, cuántas judías mujeres y cuántos niños judíos
se iban asesinando en cada una de estas localidades y en estas fechas. Por ejemplo, en este caso, 2 de septiembre de 41, día 4, día 5 y así sucesivamente, ¿no? Y aquí al final tenemos la cifra de la página y la cifra total de ese Sonderkommando hasta ese momento. En este caso, 66.159 judíos habían sido ya asesinados a septiembre de 41, es decir, a 3 meses por esta unidad únicamente, ¿no? Así que bueno, en fin. Ahora bien, lo que el régimen nazi, sobre todo las SS, comprendieron rápidamente es que los aproximadamente 5 o 6 millones de judíos que estaban esperando su destino, especialmente en Polonia, donde había 3 millones de judíos en guetos, y otros 3 millones en Francia, en Bélgica, en Holanda, en Italia, en lo que era Yugoslavia, en Eslovaquia y en otros lugares, estaban esperando su destino, también los judíos alemanes y austríacos, por supuesto, y checos. Las SS se dieron cuenta que no podían fusilarlos a todos. El método de los fusilamientos masivos era muy costoso, ocupaba miles y miles decenas de miles de tropas, y además generaba un elevado deterioro un deterioro psicofísico en los perpetradores, por lo que era esa tarea cotidiana, ¿no? De fusilar a corta distancia, bueno, mujeres, niños, ancianos. Los perpetradores no soportaban la tensión, la presión, y esto preocupaba a las autoridades de las SS, de modo tal de que Himmler va a pedir explorar otro método de exterminio, y es ahí entonces donde surge la propuesta de utilizar una metodología que se venía empleando en Alemania entre 1939 y 1941 para asesinar discapacitados mentales, en forma también a gran escala, lo que se llamó el programa T4. El régimen nazi, entre septiembre del 39 y septiembre del 41, asesinó 70.000 pacientes de distintos establecimientos de salud que tenían como denominador común, bueno, tener ciertos cuadros de discapacidad mental, como síndrome de Down o oligofrenia, ¿no? Demencia senil, deterioro cognitivo avanzado, bueno, en fin, esquizofrenia. Bueno, se asesinaron 70.000 personas en 4 clínicas de la muerte, y allí se utilizaba el gas, es decir, los mataban con gas, los envenenaban con gas, con Gamexane, con gas, con cianuro de hidrógeno, un producto comercial que se utiliza para desinfectar o desratizar galpones, containers, bodegas, ¿no? Etcétera. Y, y en otros se utilizaba también el gas, pero era el gas de los motores a explosión, es decir, se asesinaba a las víctimas encendiendo motores y con el monóxido de carbono de los escapes del motor. Esto era lo que se utilizaba para asesinar a víctimas. Bueno, entonces, esa metodología que ya había sido probada y empleada masivamente, bueno, pasó a ser utilizada a partir de 1942 para asesinar a los judíos europeos. En este sentido, hay que hacer una aclaración, y es el hecho de que el plan, lo que hoy sabemos, y que yo desarrollo en este ensayo con más detalle que escribí hace unos años, que se llama Historia de la Solución Final, del siglo XXI, lo que hoy sabemos es que el régimen nazi estaba convencido de que iba a derrotar a la Unión Soviética en el marco de la Segunda Guerra Mundial. Así como había arrasado a los polacos o a los franceses, estaban seguros de que también iban a hacer lo mismo con los rusos,
suponían que en cuestión de semanas iban a hacer caer el régimen soviético y que, por lo tanto, Hitler y el régimen nazi iban a conquistar esos inmensos territorios de lo que era en ese momento la Unión Soviética, ¿no? Hoy es Rusia. Y entonces, a partir del optimismo, de la seguridad y de la certeza que tenía de que la Unión Soviética iba a caer y se iba a derrumbar como un castillo de naipes, los expertos en asuntos judíos del régimen nazi decidieron que la solución final para los judíos europeos iba a ser deportar a todos los judíos de Europa a Siberia, es decir, al extremo oriental de Europa, a los montes Urales, a las estepas siberianas, al mar, al océano, al mar Ártico, eh, para que allí perezcan en las durísimas condiciones climáticas, muy lejos de la mirada de sus, digamos, de organismos de derechos humanos, de la Cruz Roja, de otros países, de modo tal de que el régimen nazi en el futuro, cuando le pregunten por los judíos de Europa, ellos nieguen, ¿no? Haber sido autores de un genocidio y, y, bueno, por supuesto, como todo proceso genocida, siempre se intenta coronarlo con la impunidad, ¿no? Y con la negación. Eh, este genocidio judío no es la excepción para nada. Ahora, ese plan maestro, que era el llamado Plan Siberia, que es el que se explicita en la conferencia de Wannsee, por ejemplo, y que está en documentos y, bueno, está demostrado por todos lados, bueno, obviamente dependía de la victoria en el frente bélico, ¿no? Dependía de la derrota de la Unión Soviética. Como sabemos, la historia fue otra, ¿no? Para asombro de todo el mundo, los rusos resistieron en las puertas de Moscú, en las puertas de Stalingrado, en Leningrado, San Petersburgo. Estas tres ciudades nunca cayeron en manos alemanas, y a un costo altísimo, de algo así como de 15 millones de víctimas hasta ese momento. La cuenta de soviéticos muertos en la guerra fue de 25 millones, ¿no? Pero hasta ese momento fueron 15. A un altísimo costo, los rusos frenaron la ofensiva alemana y, por lo tanto, Siberia quedó muy lejos del alcance de los nazis. Entonces, y esto ocurre a fines del año 41, ¿sí? Es decir, el comienzo de la invasión es en junio del 41, en el verano del norte, y en noviembre y diciembre del mismo año 41, en pleno invierno, los rusos logran frenar a los alemanes a las puertas de Moscú y ponerlos algo en retirada también. Entonces, es en este momento, a fines del 41, después de que ocurre este acontecimiento, que Himmler y Hitler pasan a lo que sería el plan B. El plan B era esto, era eh, decidir que los judíos europeos no iban a morir en Siberia, sino que iban a morir en el interior del Reich, más precisamente en Polonia, que los judíos de Europa no iban a morir por frío o por trabajos forzados o por exhaustos, ¿no? Eh, o de hambre o de sed, no, van a morir por gas, por el empleo de gas, en instalaciones que se van a construir en este momento, en 1942, en algunas localidades secretas, por supuesto, en Polonia. Los famosos campos de exterminio. Campos de exterminio. Es decir, hasta ese momento el régimen nazi había erigido una enorme cantidad, miles, de campos de concentración. Campos de concentración donde, bueno, las víctimas, los cautivos que iban a parar a estos campos de concentración,
se los forzaba a realizar trabajos o eran lugares de castigo, pero no había, no tenían como fin ser el asesinato masivo de todos ellos. Los campos de concentración concentraban prisioneros y los mantenían allí y bueno, quedaban ahí, con distintas funcionalidades. Esto que vamos a ver ahora, en el marco del Holocausto, es una cuestión distinta. No tiene nada que ver con esos miles de campos de concentración o KL, Konzentrationslager. Aquí, en cambio, estamos hablando de campos de exterminio, Vernichtungslager. Campos de exterminios eran unas instalaciones exclusivamente e inequívocamente destinadas a asesinar masivamente personas, en este caso judíos. ¿Sí? Y fueron solamente 6. Fueron 6. Vamos a ver un mapa sobre esto para ubicarnos geográficamente de dónde es que estaban ubicados. Ahí lo comparto. Ahí comparto un mapa que estoy poniendo ahora en pantalla. Estos son todos mapas oficiales de museos o de centros de memoria europeos. Bueno, en este caso, lo que está aquí de azul oscuro es el Gran Reich, o lo que era el imperio nazi, o sea, con los territorios incorporados a lo que era la Alemania nazi, y aquí, en lo que en, actualmente es Polonia, están estos 6 cuadraditos en rojo. Bueno, esos son los campos de exterminio donde estaban ubicados. El primero que se va a construir es este, Helmno, cerca de la ciudad de Lodz, en Polonia Occidental. Luego también se van a construir estos 3 que están aquí como en línea, Treblinka, cerca de Varsovia, Sobibor y Belzec. Estos 3 campos se construyeron al mismo momento, funcionaron con la misma administración, estaban coordinados entre los 3, y los 3 fueron desmantelados en el mismo momento, en octubre de 43. O sea que tienen nacimiento, desenvolvimiento y cierre simultáneo los 3 campos, Treblinka, Sobibor y Belzec. Y un poquito después se van a poner en actividad Majdanek en la ciudad de Lublin, y el más importante de todos, este que está aquí, Auschwitz-Birkenau, cerca de Cracovia, cerca de la ciudad de Cracovia, en el sur de Polonia. Bueno, estos son los 6 campos de exterminio. En estos campos, vamos a hacer una breve descripción. En el primero de todos, en Helmno, se usaban, para matar judíos, se usaban vehículos. Se los mataba con vehículos, es decir, se subía a las víctimas a unos camiones, los camiones partían y hacían un recorrido, y en ese recorrido el caño de escape del vehículo estaba redireccionado al furgón, de modo tal de que las víctimas en ese espacio sellado morían envenenados con el monóxido de carbono y luego eran enterrados en lugares lejanos. Luego los 3 que mencioné antes, Belzec, Sobibor y Treblinka, los 3 funcionaban también con gas emanado de motores a explosión, pero en este caso eran grandes motores de tanques rusos que estaban fijos en el terreno, se los alimentaba con combustible, y los gases venenosos que emitían estos motores eran direccionados por ductos a las cámaras de gas. ¿Mm? Y entonces este fue el método que se utilizó en estos 3 campos. Y finalmente, en Majdanek y en Auschwitz-Birkenau, en cambio, se utilizó el mismo producto comercial que se utilizaba en el Plan T4, que eran unas cajas de un producto que se llamaba Zyklon, o Ciclón en alemán, que es parecido o similar al producto que se comercializa en la Argentina con el nombre de Gamexane. Se vende en ferreterías o en
supermercados dedicados a la construcción y cosas por el estilo, de venta libre, y que, bueno, son cristales de cianuro de hidrógeno o de ácido prúsico que están cerrados al vacío y que cuando se entra en contacto con el aire se pasa a la forma gaseosa y, bueno, en determinadas concentraciones es mortal, incluso para los seres humanos. De modo tal de que entonces las SS lo que hicieron fue adquirir cantidades industriales de este compuesto a esta firma alemana y cotidianamente entonces en sus complejos de cámaras de gas asesinaban a los judíos que llegaban de toda Europa a Auschwitz-Birkenau, al campo de Auschwitz-Birkenau. Vamos a ver algunas imágenes relacionadas con este último campo, que es el más conocido y el que más tiempo duró y el que más víctimas se cobró. La entrada al campo de exterminio es esta, quizás la hayan visto. Esta es una foto actual. Yo tuve la suerte de estar 2 veces allí, en una verano y otra en invierno. Esta es la entrada que los alemanes construyeron para el campo de exterminio, para la entrada de los trenes. Los trenes pasaban por este arco y las víctimas, bueno, se encontraban con que parecía una estación de tren. Bueno, en realidad era el andén para bajar al campo de exterminio. Vamos a ver una fotografía de la época en donde se ve esta construcción y se ve a las víctimas descendiendo. Ahí está. Aquí tenemos la misma construcción que habíamos visto antes. El tren aquí ya ingresó, obviamente es un tren de mercancías, sí eran deportados los judíos de todos lados. En este caso es el arribo de un contingente de judíos húngaros desde Budapest. Y bueno, aquí ya se está haciendo la selección para estas víctimas que se ven acá, mujeres con niños, niños solos, ancianos. Estos están yendo a la cámara de gas, ¿no? Y bueno, vamos a ver cómo eran las cámaras de gas. Vamos a ver esta infografía del Museo de la Shoah de París para comprender cómo funcionaban los complejos que estaban en Birkenau. Lo que estaba visible era este sector. Esto estaba en un subsuelo. Las víctimas ingresaban por aquí con unas escaleras a un subsuelo. Aquí en la parte verde eran desnudadas, por supuesto con promesas de que iban a pasar un paño de desinfección y que luego le iban a dar una sopa, etcétera, ¿no? Con engaños. Luego pasaban a este otro sótano, que era la cámara de gas, donde por estos ductos se vertía el cianuro de hidrógeno. Esta cámara de gas tenía un alcance de una capacidad de hasta 700 víctimas por tanda. Luego los restos eran retirados y subidos con montacargas industriales y llevados a los hornos crematorios que estaban en la planta principal, digamos, ¿no? Así que, bueno, las chimeneas entonces constantemente estaban liberando las cenizas de los restos. Se calcula que de estos complejos había 4 en Auschwitz-Birkenau. Vamos a ver una foto aérea tomada en su momento por los aliados, en 1944, de Birkenau, para ver también la ubicación. Aquí estaba la entrada del andén, aquí se detenían los trenes, en este caso están los railcars, aquí hay vagones, es decir, que había una formación en el andén, y este que está aquí y este que está aquí, son 2 de los complejos de cámaras de gas y hornos crematorios, y los otros 2 están aquí. Este es el tercero y este es el cuarto. Y en este caso, además, también hay
cadáveres que se están, digamos, prendiendo fuego. Hay piras comunes aquí en el sector de los crematorios 4 y 5. Bien, en Auschwitz-Birkenau fueron asesinados 1.100.000 judíos, solamente en Auschwitz-Birkenau. Estos son sus principales responsables. Vamos a ver una imagen. Estos son sus principales responsables. Este que está aquí es Rudolf Höss, el comandante de Auschwitz-Birkenau, que fue capturado, eh, confesó los hechos, fue testigo en el juicio de Nuremberg y luego fue derivado a las autoridades polacas, y los polacos lo enjuiciaron y lo condenaron a muerte en Auschwitz. En Auschwitz fue colgado Rudolf Höss. Richard Baer, que era el subcomandante, murió en los últimos meses de la guerra. Y este que está acá en el medio es Josef Mengele. Josef Mengele era el médico jefe, el jefe de todos los médicos de Auschwitz, prácticamente era el tercero en jerarquía. Y bueno, lamentablemente Mengele logró evadir a las autoridades, pese a que era uno de los máximos responsables de Auschwitz y uno de los prófugos más famosos en los años 50. Eh, Logró venir, se escapó de Europa, llegó a la Argentina con un nombre falso. Luego aquí en Argentina se estableció en Bariloche, sacó una cédula de identidad a su nombre. Alemania Federal pidió la extradición, pero la justicia argentina en ese momento demoró 6 meses en liberar la orden de captura. Para ese entonces Mengele ya se había escapado a Paraguay y luego a Brasil, y murió por causas naturales. Nunca fue llevado a la justicia por sus crímenes. Y de este modo, entonces, ahora sí, más o menos tenemos una idea más aproximada de los 6 millones, ¿no? Así tenemos 1,5 millones de asesinados en los fusilamientos en la Unión Soviética. Sumando los 6 campos de exterminio, se calcula que fueron asesinados aproximadamente 3,5 millones de judíos también, entre, entre estos 6 campos de exterminio, con lo cual da 5 millones. Y hay una cifra sumamente conservadora de 1 millón de víctimas más en las instancias previas, sobre todo en los miles de campos de concentración y en los cientos de guetos que se establecieron, especialmente en Polonia, en Lituania y en Ucrania, para concentrar a los judíos a la espera de que llegue la solución final, ¿no? Pero en esa concentración de judíos en guetos, como se ve en la película El pianista, por ejemplo, ¿no? Y las tasas de mortalidad eran altísimas, ¿no? Por, este, por el tifus, por la disentería, por el hambre, por miles de otras razones, ejecuciones sumarias de los guardias, y por lo tanto una cifra sumamente conservadora es de 1 millón de judíos asesinados o muertos, tanto en los guetos como en los campos de concentración. Y es entonces así como aproximadamente llegamos a la cifra de los 6 millones de judíos. No, no, digamos, por supuesto hubo judíos, hubo grupos y naciones europeas que liberaron a sus judíos de la persecución, como buena parte, por ejemplo, los judíos de Italia de la parte del sur, o los judíos búlgaros, los judíos daneses, ¿no? Bueno, excepcionalmente hubo algunas nacionalidades que lograron salvar a sus judíos, eh, pero la idea del régimen nazi era asesinarlos a todos y luego negar los hechos, ¿no? Decir esto nunca ocurrió, como, bueno, como le decía, tanto el plan A, que era el plan Siberia, como el plan B, que fueron los campos de exterminio, eran absolutamente secretos, nadie tenía que enterarse. De hecho, hubo muy pocos sobrevivientes, digamos,
durante el año 42 y 43 de los campos de exterminio, con lo cual no se sabía de su existencia. Occidente recién cayó en la cuenta de lo que había sido el Holocausto un tiempo después, hasta cuando comenzó a recoger la información de lo que había sucedido. Pero bueno, está claro que estamos hablando de un genocidio, ¿no? Podemos, en ese sentido, me gustaría, para ir terminando, compartir un pequeño video de la película La lista de Schindler, en donde el comandante del campo de concentración de Plaszow, cuando tiene lista las instalaciones del campo de concentración a donde van a ir los judíos de Cracovia, les da un discurso que es muy gráfico para comprender lo que es un genocidio. Así que vamos a ponerlo en un segundo, lo ponemos, si me dan, a ver, vamos a, ahí va. Espera que comparto y vamos. La lista de Schindler. Today will be remembered. From now, the young of us would wonder about this day. Today is history, and we are part of it. 600 years ago, when elsewhere they were put into the den of the Black Death, Casimir the Great, so-called, told the Jews they could come to Krakow. They came. They trundled their belongings into the city. They settled. They took hold. They prospered. In business, science, education, art. They came here with nothing. Nothing. And they flourished. For 6 centuries, there has been a Jewish struggle. Think about that. By this evening, those 6 centuries are a rumor. They never happened. That is history. Bueno, eso es precisamente un genocidio. Un genocidio lo que busca, los perpetradores, lo que buscan es borrar, no solamente desde el punto de vista del exterminio físico a ese colectivo perseguido, sino borrarlo de la historia, como si nunca hubiera existido. Borrar sus huellas, borrar su cultura, borrar sus aportes, borrar su idiosincrasia. Y de ahí viene la denominación, ¿no? Genocidio, es decir, la eliminación de un pueblo directamente. Yo no he visto ninguna otra representación artística que refleje mejor esta parte final, ¿no? Donde el coronel Amon Goeth de las SS, personificado por Ralph Fiennes, sostiene esto, ¿no? Estos 6 siglos de vibrante historia judía en Cracovia nunca existieron, fueron un rumor, son una leyenda, a partir de que ahora vamos a desencadenar este proceso que va a culminar con el genocidio, ¿no? Así que, digamos, como reflexión final de lo que fuimos viendo. Bueno, no sé si nada más, para no extenderme demasiado en el tiempo y quizás si alguien quiere hacer algún comentario o alguna pregunta. Muchas gracias, doctor. Excelente, más que enriquecedor su capacitación de hoy. Así que nada, Gracias. le agradezco por haber aceptado la invitación, por sumarse a esta pequeña actividad que le hemos ideado desde la Fundación Atenea, así que le agradecemos por su participación. No sé si alguien tiene alguna pregunta, la puede hacer en el chat o directamente abrir el micrófono. Yo sí tendría una pequeña pregunta, doctor. No sé si una pregunta, sino más que una reflexión. Usted mencionaba que fueron varios planes
pasando desde el Plan Siberia, yendo al Plan Madagascar, es decir, fue como fueron como varios eventos que fueron surgiendo que desembocaron en este tipo de exterminio, este tipo de genocidio. Mi pregunta es, ¿usted considera que desde un primer momento, desde que asume el gobierno este Partido Nacional Socialista, asumiendo el poder desde este primer momento, ya tuvieron esa idea de genocidio, de poder erradicar a la población judía? ¿O simplemente fue que el curso de la guerra, el curso de estos tipos de eventos desembocaron en este genocidio? Es decir, me explico mejor. Es Sí, sí, decir, de sí, sí, está pasar claro, está claro. No, porque es una, sí, de pasar a deportarlos simplemente y erradicarlos de Alemania a pasar a este genocidio de tratar de exterminarlo de raíz, digamos, entre comillas. sí, es una discusión que dominó la segunda mitad del siglo XX entre los historiadores. Pero bueno, finalmente, a partir de la incesante recolección de evidencias, ¿no? Documentos históricos, se terminó imponiendo la, la teoría que considera que no, que la teoría que considera que durante un largo periodo, por lo menos del 33 hasta el año 40, 41, hasta el año 40 por lo menos, eh, a los dirigentes del régimen nazi ni se les cruzaba por la cabeza, no había ninguna chance ni ninguna posibilidad de pensar en el exterminio de los judíos alemanes, austríacos o después europeos. Esto comienza a perfilarse y a vislumbrarse a partir de las conquistas de la Wehrmacht en el marco de la Segunda Guerra Mundial. Y los primeros planes en realidad no eran planes genocidas en sí mismos, sino que eran planes de generar un estado satélite donde los judíos sobrevivieran, pero aislados del resto del mundo, como era el caso de mandarlos, esa idea peregrina de mandarlos a Madagascar o algún otro plan similar. Esto empieza a cambiar precisamente cuando se decide la invasión de la Unión Soviética y entonces se pasa al Plan Siberia. El Plan Siberia sí ya tenía connotaciones genocidas. De hecho, estaba inspirado en el genocidio de los armenios por parte del Imperio Turco, que había sido, digamos, el Plan Siberia está copiado del genocidio armenio, que había ocurrido 25 años antes, perpetrado por un socio de Alemania en la Primera Guerra Mundial que había sido el Imperio Turco. Y era el mismo plan, es decir, era ponerlos a caminar en durísimas condiciones, separados los hombres por un lado, las mujeres y los niños por el otro, y que vayan muriendo en las condiciones terribles, el desierto de Arabia, en el caso del Imperio Turco, Siberia, en el caso del régimen nazi, y que los que sobrevivieran milagrosamente a esas duras condiciones, bueno, iban a ser fusilados, ¿no? Tratados en consecuencia, como dijo Heydrich alguna vez. Pero es recién con el Plan Siberia que, en mi opinión, comienza a vislumbrarse una connotación genocida. Bien, quedó más que claro la reflexión. Así que no sé si alguien más tiene alguna pregunta, alguna consulta. No, si hay alguien en el chat que quiera compartir alguna reflexión, también puede abrir el micrófono, no hay problema. Bueno, María Laura dice saludos cordiales. Me gustaría aportar que en el campo de Dachau, en Weimar, existe una comitiva que a quienes visitamos dicho campo de concentración nos permite vislumbrar lo ocurrido durante la Segunda Guerra Mundial. Gracias, Laura. Sí, Dachau es en Múnich, ¿no? En las afueras de Múnich. Este, Weimar es más bien cerca de en las afueras de Berlín. Entonces, ¿era Dachau o era Sachsenhausen? Dachau. Bueno, sí, es cerca de Múnich. Yo no estuve nunca, estuve en Sachsenhausen, que es cerca de Berlín, pero bueno, no sabía que esa era. Pero bueno, sí, Dachau fue uno de los campos de concentración más grandes. Era un campo central y tenía una enorme cantidad de campos satélites. Este,
Es más, fue el primero que se construyó por parte del régimen nazi ya muy tempranamente. En abril del 33 se inaugura Dachau y va a estar en funcionamiento hasta el final de la guerra. Así que mucha historia en ese campo. Yo en Auschwitz y Dachau, ir a esos sitios da una sensación que no sé cómo describir, dice María Laura. Sí, sí, Si sí, María así Laura es. querés abrir el micrófono, sería ideal. Ok, muy buenas tardes a todos y a todas. Buenas Voy a tardes. encender mi cámara. Un placer a todos por acá de Venezuela. Sí, bueno, me interesa este tema muchísimo porque con respecto al holocausto nazi, nosotros yo soy parte de la Sociedad Mundial de Victimología y yo me imagino que el doctor tendrá conocimiento que justamente esta sociedad se inicia con el profesor Esat Fatah en el año 1973 precisamente en Jerusalén, producto de las víctimas con ocasión a hacerles un reconocimiento a las víctimas del holocausto nazi. Y bueno, yo adicionalmente pues intento siempre andar en, en compañía de otros colegas que nos interesa mucho este tema. Hemos fundado una sociedad internacional germano-latinoamericana de ciencias penales. Hay colegas argentinos, México, acá Venezuela, Colombia, entre otros. Y particularmente nuestras reuniones han sido en Weimar y por eso es que hice mención al tema del campo de concentración porque hicimos una visita oficial con las autoridades de la ciudad y bueno, fue impresionante escuchar de descendientes del holocausto, de víctimas del holocausto, el aporte de parte de ellos mismos, ¿no? O sea, cómo fue que sus familiares, en este caso abuelos, entre otros, narran, porque también había una especie de, digamos, como de presentación de diferentes narrativas de víctimas. Había una exposición también fotográfica, era muy interesante, y esta señora nos iba explicando todo, ¿no? Aparte de que nos acompañaba a cada uno de los sitios del campo de concentración. Claro. Bueno, el estar allí presente, sobre todo en el tema de las cámaras de gas, imaginarse uno o sea, las cámaras de gas no, perdón, disculpen, la parte de los crematorios, que es lo que se mantiene, las cámaras de gas no están, Claro. es espeluznante, realmente es espeluznante, o sea, eso es la descripción que les puedo dar, o sea, imaginarse la cantidad de víctimas que han pasado por allí, el nivel de maldad de estas personas, y bueno, no sé cómo describirlo. Muchas gracias. Si fueron a Weimar, no fueron a Buchenwald, que es el campo que está ahí al lado en Tienes Weimar. razón, es Buchenwald, doctor, ese mismo es, Buchenwald. Tienes razón, Ah, ahora sí. exacto. Ajá, Claro, porque efectivamente, Dachau está cerca de Múnich, en cambio, el que está en no, Weimar es es Buchenwald. Ok. Sí, sí, efectivamente, ese es. uno de los campos más conocidos y de los primeros también que hubo. Este, vale, vale. Bueno, muchas gracias, Laura. Gracias. Doctora, hay una pregunta más en el chat. Sí, Martínez Tamara Antonella pregunta o dice, me gustaría consultar cuál fue el principal motivo por el cual se inicia el exterminio y desprecio contra los judíos. bueno, hay una sumatoria de elementos, pero el principal es lo que se llama el odio racial, es decir, en la Europa de principios del siglo XX se había extendido y se había difundido la idea supuestamente científica de que la especie humana, el Homo sapiens, podía clasificarse en distintas razas, ¿no? Como era la raza nórdica, o la raza anglosajona, o la raza judía, o la raza eslava, y etcétera, latina, bueno. Algo que hoy sabemos que es falso, hoy sabemos que no existe esto de las razas, hoy sabemos que el ADN de todos los Homo sapiens es exactamente el mismo, y que las diferencias de color, de los ojos, de la altura, del aspecto, no es otra cosa que la adaptación al clima y al hábitat donde estemos, ¿no? En el mundo. Así que era todo una cuestión falsa. Pero en aquel momento tenía
rango de verdad científica, y entonces a partir de considerar que existían distintas razas, combinado con la idea de la evolución de las especies, se consideraba entonces que había razas más evolucionadas y razas menos evolucionadas, y razas que eran compatibles y razas incompatibles. Y bueno, y entonces en la Europa central de principios del siglo XX empezó a generarse eh, estos discursos de odio racial contra los judíos, a partir de que durante los siglos anteriores ya estaba instalado el antisemitismo por cuestiones religiosas, ¿no? Es decir, las iglesias cristianas pretendían convertir a los judíos al cristianismo, cosa que nunca lograron. Los judíos se mantuvieron fieles a su fe, y entonces había ya una base de odio y de búsqueda de chivo expiatorio de todos los males en los judíos. Esto se potenció con estos discursos raciales, y el colmo de esto fue después el advenimiento del comunismo, que también le fue asignado como un mal pergeñado por los judíos. Y entonces esta combinación de antisemitismo antiguo, religioso, más el odio racial, más el odio político, desembocó la catástrofe. Dicho muy sucintamente, ¿no? Bueno, creo que no hay más preguntas en el chat. No hay más. Ahí hay otro mensaje más. Rita Mica dice, hola, buenas tardes, saludos de San Luis, Argentina. Me gustaría, ¿cuál considera de las películas que hay una que muestre una visión más cercana a la realidad? Es para tener en cuenta a modo de ejemplo para una clase de historia. Bueno, la verdad que hay muchas. Yo diría en principio que imagínense que si alguien se pone a hacer una película sobre el Holocausto, obviamente que todas tienen apego a la realidad. Me imagino que vos estás refiriéndote al hecho de que una película que siga, por ejemplo, el testimonio de algún sobreviviente, ¿no? Bueno, la película que yo mencioné, El pianista, eh, bueno, es una película de esas características porque se apega al testimonio del protagonista, que es un famoso pianista polaco judío que se llamaba Spielman de apellido. Y, y bueno, es una película que recomiendo porque, por lo menos para ver lo que era la vida en el gueto de Varsovia y cómo se realizaban las deportaciones al campo de exterminio de Treblinka. En fin, esa es una película recomendable. Después, bueno, la otra es La lista de Schindler, que más allá de que está basada en un hecho real, que es la vida de Oskar Schindler, un empresario nazi que pasa a tener compasión por sus judíos. Eh, es una película que, bueno, muestra el campo de exterminio de Auschwitz, lo que era también la vida en un campo de concentración. También es una película recomendable, La lista de Schindler. Y más recientemente hay una producción húngara que ganó el Oscar a Mejor Película Extranjera en 2017, que se llama El hijo de Saúl. El hijo de Saúl, y que transcurre en Birkenau, es decir, en el campo de exterminio de Auschwitz. Y es una película también que vale la pena ver, ¿eh? Así que esas serían mis tres recomendaciones. Muchas gracias, doctor. Ahí en el chat le puse el libro del doctor Daniel Rofecas, le puse el libro, el título del libro, que es Historia de la Solución Final, una indagación de las etapas que llevaron al exterminio de los judíos en Europa. Así que, bueno, ahí lo tienen disponible el Sí, título. sí, se consigue por Mercado Libre, es de la editorial del siglo XXI y es un libro económico. Aquí está todo brevemente, es un ensayo justamente sobre esto, sobre una cronología del año 33 hasta el final de la guerra sobre lo que fue la Shoah. Perfecto. Y está recomendado, doc. Así que, muy buen libro. Así que, bueno, sí, Bueno, no y hay. Sí, doc. después también puedo mencionar que en Instagram yo tengo una cuenta que se llama Holocausto, curso Rafecas Holocausto, donde hay también, para fines didácticos,
pública, que la pueden consultar, ahí hay imágenes, hay fotografías, mapas, como los que vimos aquí, muchos más, con las explicaciones, o sea, hay más información en ese sentido por si quieren indagar allí. Y también, bueno, pueden estar en contacto conmigo en la cuenta pública que tengo, que se llama Rafecas Daniel, de Instagram, donde también hago anuncios de futuras actividades académicas, etc. Así que también los invito a estar en contacto por ahí. Bueno, muchas gracias a todos. Muchas gracias, doctor Rofecas, por unirse a esta capacitación, a este pequeño evento que lo hemos organizado. Así que también ahí en el chat están dejando las felicitaciones. Lo vamos a compartir, su Instagram, su mail también lo vamos a estar compartiendo. Así que bueno, le agradezco nuevamente por su participación y por sumarte a esta actividad. A todos los que participaron, que también que se sumaron a este pequeño evento, también ahí están dejando las felicitaciones a todos. Así que bueno, Gracias. eh, agradecido. Gracias. Así que bueno, seguramente nos estaremos viendo la próxima con otro pequeño evento. Así que cualquier cosita, estamos a disposición por cualquier cuestión y lo que requieran. Así que De le acuerdo. envío Gracias, Emanuel. un gran saludo a todos. Muchas gracias, doctor Daniel Rofecas, y nos vemos en la Saludos desde próxima. Buenos Aires. Adiós. Gracias. Adiós, Hasta la buenas tardes. próxima.